Ya tenemos nuestros invitados, que vamos a hablar de muchas cosas, de lo popular, del carnaval, de epistemología, del Selche. Bueno, un montón de cosas tenemos. Les vamos a dar la bienvenida. Están con nosotros Diego Roldán, que es doctor en Humanidades y Artes, investigador independiente del CONICET y forma parte del Instituto de Estudios Críticos de Humanidades. Y por otro lado, amigo de la casa, Sebastián Estra, que es el director del Selche, bueno, licenciado en Comunicación, magíster en Estudios Culturales, docente de la Facultad de Ciencia Política en la Cátedra de Epistemología, de esas materias difíciles si estudias comunicación o no. Ya podemos decir que no. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, no, difícil, quizá un poquito larga y hay que aprender el lenguaje. Bien, ahí está. Uno se acostumbra ahí con está. los años, ¿no? Para lo que pasaron los comunicadores, seguramente pasaron por tu materia. Bueno, a los dos bienvenidos, ¿eh? Muchísimas gracias. Y esto tiene que ver con un seminario que desde el Selche se está proponiendo, que tiene que ver con preguntarse sobre lo popular, debatir sobre lo popular a propósito y reflexionar sobre el carnaval, ¿no? Prácticas, cultura, sentidos, territorios, un poco de todo, ¿no? Se mezclan como distintos enfoques. Bueno, Diego, ayúdanos un poquito a meternos en esta idea de lo popular cuando lo pensamos como algo de cierto sector en la sociedad, y es mucho más que eso y atraviesa capas, ¿no? Bueno, en líneas generales yo creo que cuando Seba pensó el encuentro y estuvimos charlando, básicamente lo que nosotros teníamos pensado era esa pregunta inicial, que es una pregunta de esas que son muy difíciles de responder, sí, que pueden persistir durante muchísimo tiempo, vigentes, y que te permiten, digamos, indagar o preguntar eso a distintos objetos. Hay una gran variedad de temas, problemas, cuestiones que pueden ser interrogados desde qué es lo popular, no para resolverlo, no para terminar con una cuestión, sino más bien para abrir otras preguntas. Y para irse con más preguntas, claro, y problemas. Tal cual, sí, bueno, la intención creo que era esa, y en el fondo el carnaval lo que nos permitía, me parece, es pensar justamente la cultura popular, como una fiesta más bien popular, sí, pero donde se produce una circularidad de esa cultura, digamos, ¿no? La cultura popular no es algo que se define en sí o per se, sino que siempre está en una relación con otras culturas sociales, políticas que están disputando y trabajando, interactuando en ese campo. Y en el fondo, digamos, el carnaval justamente es una fiesta que promueve ese tipo de choques, intercambios, entrecruzamientos, y nos parecía una buena excusa para seguirnos preguntando acerca de lo popular, ¿no? Me parece, digamos, o ustedes o vos como alguien que viene analizando este fenómeno, hemos tenido un momento donde ha sido como una cresta, ¿no? Los que tenemos algunos años, yo recordaba, teníamos esa idea del carnaval. Quizás hubo un tiempo que cayó un poco, están volviendo desde algunos espacios a pensar este espacio, ¿no? A pensar justamente este lugar del encuentro. ¿Cómo ves esta vida del carnaval en distintos momentos? Claro, el carnaval, digamos, ya en sí es una fiesta cíclica, todos los años tenemos su vuelta, y en el fondo también es un festejo que va atravesando a lo largo de su historia distintos ciclos de auge, ciclos de decadencia. Hay una cosa media nostálgica con el carnaval, de siempre decir, bueno, se está perdiendo, está siendo distinto, está desapareciendo, porque en realidad eso a mí me parece que en el fondo habla de una cierta vitalidad del festejo. En cierta medida porque va cambiando. En general, cuando se piensa que algo se pierde, es muy difícil que algo termine en la sociedad actual, que desaparezca por completo. Más bien todo se va como refundando, refuncionalizando, transformando. Y creo que el carnaval, en ese sentido, es una celebración que tiene muchísimos años, que tiene una historia muy larga, en Rosario por lo menos desde mediados del siglo XIX, y que va atravesando ciclos de distintas formas de organización, distintas maneras, distintas prácticas que lo encarnan, distintas intenciones y sentidos que lo van habitando y que le van dando forma, distintas relaciones con lo político interviene en el carnaval, promoviéndolo, restringiéndolo, habilitándolo, inhabilitándolo, y por otro lado también creo que es una celebración que, como otras, pone en acción la planta urbana de la ciudad, digamos, ¿no? No es una celebración concentrada, sino que tiene como una difusión en los barrios, en las zonas no céntricas, que es muy importante, y que efectivamente lo que sí ha ido cambiando, digamos, ¿no? El carnaval, las prácticas del carnaval no son
homogéneas ni estables, sino más bien son dinámicas, todo el tiempo están reformulándose y replanteándose, y creo que justamente eso habla de la vitalidad del festejo, ¿no? De la celebración. Pensaba, Diego, también en esto, ¿no? Que decís que hay siempre como un afán por institucionalizar el carnaval, ¿no? Sí. Y el carnaval siempre le escapa, o sea, es como una cosa que siempre va a encontrarle un poco una línea de fuga a eso que se quiere contener, situar en un solo lugar o en varios lugares, pero organizarlo de alguna forma. Y es una cosa medio, creo que ese puede ser un carácter o una característica del carnaval en general. ¿Cómo lo ves vos? Escurridizo. Sí, quizás. en líneas generales lo que uno puede ver es siempre esa voluntad o esa vocación de tratar de ponerlo en caja, como de tratar de... Bueno, es una expansión, claramente, tiene como algunos ecos no del cristianismo, que es lo que lo organiza, sino de fiestas paganas que están antes. No es directa esa vinculación, pero está ahí. Y en el fondo el catolicismo lo que trata de hacer es ponerlo como en caja, tratar de hacer de esos 3 días de celebración, que son los que anteceden a Miércoles de Ceniza, la Cuaresma y todo el proceso, digamos, Semana Santa, que culmina en la Pascua de Resurrección, digamos, ¿no? Entonces ahí hay como una búsqueda de controlar esa inversión que se da de las jerarquías, esa posibilidad de satirizar, de burlarse del mundo tal cual existe cotidianamente y de ponerlo un poco patas arriba, digamos, ¿no? Hay como una cultura de la sátira, una cultura burlesca que aparece mucho en el carnaval y que hasta cierto punto, dependiendo, digamos, del tipo de orden, ¿no? En el cual se celebre, ese orden puede ser más o menos tolerante con las cuestiones que tuvieran que ver con la risa, con lo ridículo, con poner en cuestión a través de estos mecanismos las atribuciones del poder, etcétera, ¿no? Entonces hay como prohibiciones de ciertas cosas en distintos momentos, y frases que pudieran herir las investiduras públicas o dañar las investiduras públicas. O sea, hay toda una serie de cuestiones que se tratan de contener, porque efectivamente es una celebración donde presuntamente no debería pasar nada, pero puede pasar otras cosas de todo, mucho más preocupantes, por lo menos para los que detentan el poder y las posiciones jerárquicas dentro de una sociedad, que se ven un poco cuestionados en estas celebraciones, por lo menos en la celebración histórica, ¿no? Le quería preguntar a Seba también un poco cuál fue la propuesta puntual para Diego en términos de dinámica, ¿no? Estábamos hablando de un poco un laboratorio para trabajar estos temas, pero bueno, ¿cómo aparece la propuesta y cuál es la dinámica que van a llevar adelante con Diego desde el Selche con este taller laboratorio? Bueno, sí, el laboratorio de análisis cultural está dentro de un ciclo que venimos trabajando desde el año pasado en el Selche, que se llama Alquimias Epistemológicas, y que, digamos, dentro de esa especie de capa de sentido están los laboratorios de análisis cultural, que son encuentros presenciales, de debates, en donde se toma un corpus, en este caso con Diego, la celebración histórica del carnaval, pero también la expresión de la cultura popular en Rosario, porque además también nosotros pensamos en Diego, porque Diego hizo algo que todas las personas que alguna vez trabajamos lo popular queremos hacer y no hacemos, que es estudiar la cultura de su ciudad de manera documentada, particular y, digamos, con una profundidad inusual. Entonces, a partir de la lectura de su libro, La invención de las masas en Rosario, nosotros decimos, bueno, si queremos trabajar lo popular como punta de lanza para pensar nuestro ciclo Alquimias Epistemológicas, vayamos con la persona que lo trabajó en Rosario. Y además también porque estamos en la semana de la celebración de los carnavales, por lo tanto nos parecía súper pertinente. Entonces, el laboratorio consta de una conversación, de una charla, que es abierta, que es participativa, por supuesto gratuita. Y bueno, ponemos, nosotros en el Selche cuando trabajamos los temas, a veces decimos que trabajamos aquello que hace crisis. Y hoy podemos decir que lo popular está en crisis, ¿no? Porque esta idea de pueblo es difícil de darle un sentido unívoco, único, lineal, sino más bien que es dispersión constante. No solo es difícil, digamos, institucional el carnaval, sino que es difícil también institucionalizar lo popular. Porque primero, ¿cómo lo definimos? ¿No? Yo decía recién, bueno, lo popular es aquello que se define siempre en tensión con otros tipos de culturas, ¿no? Hay un autor, John Story, que dice, bueno, lo popular es una categoría conceptual vacía. Porque yo la puedo definir siempre en tensión con la cultura de masas, con la cultura hegemónica, con la cultura obrera,
con la alta cultura, con la baja cultura. Entonces, en sí mismo es difícil de abordar. ¿Qué es lo popular, ¿no? Y bueno, la dinámica estará en sembrar otras preguntas. Y me quedo pendiente contarles que dentro de Alquimias Epistemológicas tenemos, bueno, los laboratorios, nuestro ciclo de lectura que empieza en marzo, el grupo de lectura para sobrevivir al apocalipsis, donde trabajamos algunos temas de actualidad, sobre todo de culturas digitales, y seminarios virtuales para quienes no se puedan acercar al Selche porque están en otros lugares, otras ciudades, lo que sea, también puedan acceder a parte de nuestra oferta, digamos. ¿Ese espacio de lectura es presencial? ¿Cómo es la dinámica semanal? No, sí, es presencial, por supuesto. Sí. Comienza el 17 de marzo. Bien. Abrimos, digamos, la inscripción un mes antes, así que en unos días vamos a lanzar la inscripción. Y es un encuentro por mes. Generalmente se hace en el Selche, pero también fue migrando durante el año pasado, donde se trabaja un texto, ¿no? Y, digamos, con una conversación horizontal en donde vamos citando quienes participamos fragmentos de este texto y lo analizamos, ¿no? Como interesante. Bueno, dejamos los celulares un rato, un costadito y nos ponemos a debatir un texto. Interesante, sí, interesante sí. Como dinámica. Sí, está bueno. Diego, volviendo al carnaval, ¿no? Hablaba de esta experiencia bien situada, ¿no? ¿Qué nos podés contar de esa experiencia situada, de ese trabajo de investigación que es tan rico, ¿no? Cuando uno se mete en el campo y trae la valija de las cuestiones teóricas y las trata de organizar, ¿no? Sí, claro, el trabajo que yo hice, que en realidad era parte, digamos, de mi tesis doctoral y que tiene unos cuantos años, en realidad yo lo que intenté hacer es seguir un poco la huella que abrió en Rosario otro historiador muy importante, un gran historiador que tuvo la ciudad, que es Ricardo Falcón, que, bueno, falleció más o menos en el momento en que yo empecé a trabajar esto. Y él había hecho un trabajo extraordinario sobre el carnaval en el siglo XIX, ¿no? En su texto se titula La larga batalla por el carnaval, donde justamente lo que trataba de ver era estas fuerzas que no se pueden de algún modo encauzar, el momento medio Foucaultiano de la producción de Ricardo, en la cual él estaba pensando sobre todo en cómo estos reglamentos estaban tratando de generar un orden urbano, y eso yo lo retomo a comienzos del siglo XX, donde él dejó un poco, muy en la huella de lo que él había hecho y tratando de ver un poco cómo esas élites que habían instituido la forma de celebrar el carnaval, sobre todo para establecer su distinción social con respecto a estos sectores populares, digamos como una fiesta de autocelebratoria prácticamente, de su posición social, de su prestigio, etcétera, y de lo que ellos implicaban para la ciudad, digamos, como fuerzas vivas prácticamente. En el caso, digamos, de estos carnavales empieza a mostrar una participación del elemento popular que no se amolda del todo a estos reglamentos. Y sobre todo, bueno, hay en el título un poco lo que planteábamos era esto de las culturas, lo de las prácticas, que tiene que ver con qué prácticas son las que desde esta élite se tratan de regular o mantener a raya o habilitar en los barrios, pero restringir en el centro. ¿Cuáles son también las maneras, digamos, en las cuales estos distintos actores sociales se van a representar en esos carnavales? ¿Qué rol van a tener? ¿Qué van a hacer? Si pueden participar de los desfiles, si tienen que observarlos pasivamente, si son a un costado, actores o espectadores, exacto, un teatro que protagonizan otros. Sí. ¿Qué tipo de cosas se pueden arrojar, ¿no? El carnaval tiene que ver mucho con rituales de intercambio de agua, por ejemplo, que con las temperaturas que está haciendo nos vendrían bastante bien ahora. Con Lucía aprendimos un término, ¿cómo es? Ah, sí, porque yo soy correntina y en la bombucha ya le dicen chupita. Chupita. Claro. No la tenía yo, ¿eh? Y con Esteban la semana pasada hablábamos de cuál es el primer contacto que tuviste con el carnaval, y uno siempre piensa que es visual, claro. Y el nuestro es el agua. Es sensorial. Es sensorial. Es salir de tu casa y que te caiga una chupita camino al kiosco a la hora de la siesta, ¿no? Y eso era el anuncio del carnaval, ¿no? Que eso me parece que fue también desapareciendo. Sí, yo recuerdo acá en Rosario también, que en los 90, que era chico. Bueno, era como armar el balde con aparte a la espera, al acecho, a la espera y al acecho, ¿no? Los mejores vestidos eran los candidatos, los blancos privilegiados, ¿no? Totalmente. Perdón, Diego, retomando algo de lo que dijiste al comienzo, me quedé pensando en lo de la nostalgia, también como quizás una herramienta que es amiga de la institucionalización, ¿no? Porque hay un mercado de la retromanía que está como también operando
bueno, o esta idea incluso de decir el carnaval y no los carnavales, ¿no? Porque en un país tan vasto del tipo de carnaval que podemos tener. Y te quería preguntar, bueno, eso, ¿cómo también pensás que opera cierta nostalgia para, bueno, programar, proponer, ver estas prácticas o incluso leerlas? Sí, claro, el tema de la nostalgia es muy importante, digamos, en sociedades posmodernas como la nuestra, ¿no? Donde ese es casi como una mercancía más, se vende algo por la nostalgia que genera. El carnaval tiene ese punto vintage, si se quiere, pero no sé si va tanto por ahí, sino más por una cuestión más patrimonial, digamos, una especie de patrimonio intangible. Exacto. Como el patrimonio cultural en general, donde, digamos, tiene como una forma muy específica. Yo creo que el carnaval en Rosario en particular, que es una ciudad que tiene una fuerte corriente inmigratoria y una relación de una europeidad más cosmopolita, sobre todo en los momentos en que esta celebración se instala y el derrotero que va a tener, tiene como un componente menos específico que el que puede tener en otras latitudes de la misma Argentina, digamos, ¿no? Pero el carnaval tiene esa particularidad que vos señalabas, que es una fiesta bastante universal, pero que en cada lugar que se instala, cada sociedad, cada ciudad, le da como un tono, ¿no? Es como algo que no aterriza sobre tierra yerma, sino que aterriza en un lugar que ya está en funcionamiento y que ese funcionamiento lo adapta a el mundo en el cual va a tener que organizarse. Digamos, si pensamos, ¿no? En el norte del país tiene un color, una dinámica. Si pensamos en el litoral, digo, con el carnaval de Gualeguaychú, si pensáramos como el emblema, hay muchos más, ¿no? Pero en cada región podríamos pensar otra dinámica, se da en la ciudad de Rosario, otra en Buenos Aires, ¿no? Cada uno tiene su color y su sonido. Claro, y que van cambiando, ¿no? Porque en Buenos Aires, por ejemplo, está mucho más fuerte en el siglo XIX. Hay un libro de Ezequiel Adamowski, La fiesta de los negros se llama. Sí. Muy fuerte la cuestión afro, digamos, claro, ¿no? Que también está muy fuerte en Montevideo. Y en Rosario un poco bastante menos eso, no está tan presente. O sea, es más el negro tiznado el que se pinta que la participación afro. Después, bueno, es como hay distintos momentos donde influencias más de comparsas, más al estilo brasileño, la samba tiene un poco más de peso. Hay otros momentos donde, por ejemplo, la murga de estilo uruguayo tiene más peso. Eso también va variando dependiendo del tipo de influencias y la circulación de los bienes culturales, ¿no? Que es muy, muy distinta, y eso también va organizando un carnaval con tonos diferentes. Total. Vos hablabas de distintos momentos, vidas distintas, Sí. digamos, momentos. Hay que recordar que tuvimos en momentos en la Argentina negada esta fiesta popular, en el retorno de la democracia, y en el 2010 se volvió un poco a volver a pensar esta fiesta y este encuentro, ¿no? También ese cruce con lo político me parece importante, ¿no? Sí, hay muchísimos. Por ejemplo, en la década de 1914 a 1921, el carnaval, cuando coincide con las elecciones, es todo un problema. Si se suspende, si no se suspende. Cuando hay huelgas, también es todo un problema. Bien. ¿Qué se va a hacer con eso? Cuando llega el golpe del 30, también hay una regimentación muy dura del carnaval y se piensa que va a desaparecer también. Está como amenazado de extinción, y después reflota cuando se recuperan ciertas condicionadas garantías democráticas después del 32. En los 40, con el peronismo, tiene como un auge, está muy imbricado con lo político en ese momento. En el 56 se instalan los feriados, digamos, y después en el 76 los feriados se retiran. Por eso Digamos, decía, ¿no? Eso no quiere decir que no haya carnavales, porque siempre Claro. se plantea que, bueno, en dictadura no hay carnavales. Sí hay carnavales, pero no hay ningún tipo de organización estatal sobre eso, Claro. y no hay ninguna liberación De feriados sobre esos los días. trabajadores de sus Claro. obligaciones cotidianas en esos días. O sea, el Estado ahí se retira por completo. Vuelta a la democracia, probablemente no saben muy bien qué hacer con eso, no les parece un tema muy relevante, etcétera, y queda ahí como en stand-by, un poco como cuando en el menemismo no se sabía qué hacer con el 17 de octubre, ¿no? Era como, ¿qué hacemos con esto, no? Después ahora se cruza un poco más también con el tema turístico, ¿no? Digo, Claro, hay como claro, unos hay cruces, un puente turístico. cómo se le busca También la vuelta. con la celebración popular, me parece que no es casual que sea 2010 el año en que esto vuelve de la mano del Bicentenario, que Exacto. son unas fiestas muy impresionantes que se organizan ese año y que
de algún modo también dan la pauta de cómo celebrar también esa cultura popular a la cual el gobierno de ese momento se siente bastante cercano, digamos, ¿no? Como conocedor de lo teórico, ¿has ido recorriendo carnavales? Sí, ¿tenés algunos experiencias sí, buenas? A ver, Trabajo contanos, de campo, le dicen. contanos No tanto Contanos, experiencias de campo, pero sí mucha lectura. No, Ah. No tanto de ir a Bien, los... norte yo del país en ha ese ido. caso, más bien de historiador. No he ido cuando se celebran. He leído bastante sobre el tema. Me parece como una cosa totalmente Es una linda experiencia, extraordinaria. claro. Me imagino que debe ser muy, muy, muy interesante verlo. Pero bueno, claro, eso es un poco lo que habla del sincretismo cultural, ¿no? De las formas en las cuales se van... Recuerdo haber estado en Jujuy combinando. para lo que ellos Sí. le llaman el Carnaval de la Blande, que es como Ajá. un poco lo anterior, y empiezan las fiestas y algunos bailes y las preparativas. los preparativos, y un poco la gracia es tirar talco. En ese caso, no sé si era en la claro, sí. región, pero bueno, en claro. cada lugar Cada hay lugar como algo adapta- particular, ¿no? Sí, sí, sí. Hay como intercambios, pero cada uno codifica esos intercambios de una manera específica. Bien. Seba, quiero saber algo más sobre estos laboratorios anteriores. ¿Cuántos problemas te dejaron en el Selche por resolver? No, bueno, ¿cómo vienen dándose? ¿Cuáles son esos públicos también? La gente que se acerca. Digo, para también acercar a distintas personas y que sepan que esta es una convocatoria abierta que supuesto. ya está por arrancar, ¿no? Sí, bueno, no dejaron problemas, sino que más bien dejaron preguntas abiertas o problemas teóricos, digamos, Bien. ¿no? Que se pueden solucionar con una conversación o lectura. Nosotros en el Selche, desde digamos, hace un tiempito, estamos trabajando algunos elementos propios de la cultura de masas. No sé, trabajamos, por ejemplo, la cultura textil de los años 90 a partir del objeto remera con una muestra y a raíz de eso, digamos, invitamos a diferentes conversaciones sobre la cultura popular y la cultura de masas en los 90, que también, por supuesto, que cuando uno dice cultura popular y cultura de masas, posiblemente esté hablando de dos conceptos muy hibridados y casi indiferenciados, ¿no? Decíamos recién de los carnavales, bueno, qué sé yo, hay gran parte de la memoria del carnaval en el Rosario supone los bailes de carnaval de los clubes que traían las principales figuras de la cultura de masas de los 70. Lo contamos Hablamos de hace un Serrat. Claro, hay gente que vio a Serrat en un carnaval. Sí. Decís, che, bueno, En los tuvo 70, contacto sí. con su, Sí, sí. digamos, con su ídolo, con su ídola, a partir de eso, ¿no? Entonces son dos categorías que nos atraen, que nos gustan. El año pasado trabajamos la memética o los memes, más desde el punto de vista del mundo digital. Bueno, este año vamos a trabajar lo popular, pero por supuesto que lo vamos a hacer a partir de, digamos, tres dimensiones, ¿no? Primero el mundo digital, Sí. o sea, la cultura, la hipermediatización contemporánea, digamos, cómo lo popular subsiste ahí, dónde está lo popular, ahí, donde está, digamos, la Qué pregunta, tendría que resignificación del pensarlo pueblo. mucho. Y es lo que vamos a empezar este año en el Hay que Selche. pensarlo mucho, ¿no? Sí. Después lo subalterno, porque lo popular está anclado también muchas veces a las luchas por la reivindicación de los derechos y bueno, hay algo del orden de lo subalternizado y lo subalterno que también nos convoca a pensar lo popular. Y bueno, finalmente también la cultura de masas, ¿no? Que es, digamos, nuestra idea es este año trabajar sobre algunas referencias de la cultura mainstream, como bueno, se cumplen 40 años del lanzamiento de octubre, así que para octubre justamente vamos a estar trabajando ese disco y todo, digamos, la irradiación cultural que supone. Vamos a trabajar otras figuras como Susana Jiménez o como Diego Maradona, más desde el punto de vista biográfico, teórico. Y bueno, el año pasado, los años anteriores, la verdad que los laboratorios son momentos donde uno, no sé, además de pasarla bien, de tomar algo fresco, de entrar en conversación, van quedando de algunas capas de sentido y en general la mayoría de los laboratorios futuros provienen de laboratorios pasados. Eso bien. está bueno, Sí, claro. es como que bueno, lo que va dejando Conversaciones las preguntas, pendientes, ¿no? Exactamente. O alimentando una conversación permanente. Sí, aparte a veces infinita, ¿no? Porque bueno, viste, es como que cerramos porque La sociedad, claro. hay un tiempo donde Porque hay que volver a casa. Hay que volver a casa, pero bueno, se siguen trabajando los temas, se va actualizando, porque hoy no sé, hoy lo popular también es parte de las nuevas derechas, entonces hay un discurso autoritario y conservador que es popular, digamos, Sí. que hace, digamos, sentido en el pueblo, que es del pueblo, está en el lenguaje, en la apropiación de ese lenguaje. Así que, nada, más preguntas que respuestas, pero bueno, convencidas y convencidos de que está bueno charlarlo, ponerlo en tela de juicio, conversarlo
y producir conocimiento a raíz de eso. Total, tener herramientas teóricas para justamente para esos análisis. ¿Podemos dar herramientas operativas? Sí, Luis está preguntando, un oyente eso. está preguntando cómo se contactan. El primero es el jueves 19 de febrero en el mismo Selche, Sí, ¿no? es en el Selche, que está en el subsuelo de Puerto Joven, Bien. Avenida Belgrano y San Martín, ahí en el subsuelo. Ahí, ¿A qué hora? A las 18 horas. 18. Exactamente. Es con inscripción, pueden ir a arroba, ya que está, digo las redes. Sí, Selche, por favor. permiso. Es arroba Selche Rosario, nuestra cuesta de Instagram, y Selche Rosario también en Facebook. Ahí pueden encontrar el link para inscribirse. Se inscriben, es libre, digamos, gratuito. Así que, digamos que es un espacio que depende de la Secretaría de Cultura de la MUNI. el Selche depende de la Secretaría de Cultura. Sí, Bien, exactamente. bien. Ahí sí, digo para entender la pertenencia institucional y la propuesta que ustedes tienen. Todo esto lo pueden seguir también en el Instagram. Digo, todo esto va apareciendo, toda esta información que estamos contando, ¿verdad? Exacto, publicamos todo en nuestro Instagram, Selche Rosario, y además también en, cultura... rosario.gov.ar/cultura, esto en Está toda la ahí agenda cultural. presente. Exactamente. Bien. Sí, sí. Chicos, bueno, gracias. Antes de pedirlo, ¿recuerdan de qué se han disfrazado en algún carnaval? Yo ya conté lo mío, no sé, ustedes hagan memoria, a ver. No ¿Algún disfraz recuerdo. que han tenido? ¿Alguna capa se pusieron? ¿Alguna cosa se pusieron? Creo que llegamos medio tarde. Recuerdo de haberme, que me han mojado bastante. Sí, eso sí, Me bueno. han mojado Sí, bastante, sí. pero no haberme ¿Disfrazado? disfrazado de algo. ¿Capa? Sí. Yo recuerdo un verano que iba caminando y me tiraron un balde de agua desde arriba de un edificio, y fue tal el dolor, porque eran, digamos, se ve que Muchos era como un pisos. séptimo Sí. piso. Caga el peso, digamos. El susto, aparte, porque te cae algo así. No. Salí corriendo, eso fue como mi recuerdo de los carnavales, no es muy feliz, pero bueno. Una mala experiencia. Una mala Es experiencia. traumático. Sí, sí, O traumático. fuiste- No estaba no, bien regulado. O fuiste muy festejado, ¿no? Porque tirar un baldazo de tantos pisos. Yo creo que vieron a alguien en un puntito caminando y mandaron. A Bueno, mí lo que me gusta de eso del recuerdo en Corrientes es que hay como, ¿no? Todo está muy institucionalizado, tenés un corsódromo, tenés... Claro. Pero después hay todo un nivel, que me refiero a nivel por altura, que es la de los chicos, que ellos están en otro carnaval, Claro, sí, sí, que es el de Jugar. tirar espuma Claro. a todo el mundo, mansalva. a mansalva, incluso si pueden llenar de espuma a los chicos y las chicas que están en la comparsa, mejor aún, ¿no? Ahí hay como un núcleo de caos, un agente de caos que está en otro carnaval, Que es ¿no? un carnaval dentro del carnaval. Exactamente. Es lindo Sí, también. sí, sí. Bueno, Sí, sí. A seguir, digamos, tratando de que subsistan estos espacios de festejo, de diversión y de encuentro. Esto que vos planteabas, ¿no? En el encuentro entre todos los espacios de la sociedad, que me parece que es lo fundamental y súper necesario en este momento, ¿no? Convivencia, encuentro, festejo, me parece que siguen siendo muy valiosos. Gracias a los dos, por por favor. la visita A aquí en el ustedes. Gracias a estudio. ustedes. Gracias.